Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Bien, ha llegado el momento entonces de encarar la cuestión que planteamos en la apertura, ¿no? Este segmento del año en donde para algunos es verdaderamente traumático, ¿no? Después de las vacaciones, que viene la parte más difícil de la educación, nos va a ayudar gente que sabe. Claro que sí, vamos a seguir hablando de volver a las aulas. Y para eso nos acompañan hoy nuestras invitadas, que son Silvina Ferreira. Mucho gusto, hola. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Silvina es psicopedagoga y es terapeuta familiar. Y también nos acompaña Cristina Ramírez, que es vicedirectora de la Escuela Inmaculada. Muchas gracias también por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con Silvina entonces. El tema en cuestión, en debate, ¿es necesario este corte? ¿Es necesario prepararse para el después de las vacaciones de invierno? Siempre los procesos de aprendizaje tienen que estar acompañados de un tiempo de descanso, porque también eso forma parte del poder hacer síntesis, el poder aprender, el poder llegar a ciertas conclusiones y volver a generar experiencias. A mí me parece que lo más interesante en cada corte que se hace es que los adultos, padres y docentes, tengamos en claro que el aprendizaje no tiene corte, que el aprendizaje significativo está basado en todas las experiencias que tienen niños y jóvenes, en las que en algunos momentos les ofrecemos contenidos curriculares, pero esos contenidos siempre están basados en todo lo que ha podido experimentar el niño desde que nació hasta que está en... Hay una continuidad mucho más allá del calendario. Claro, la continuidad es permanente. El primer aprendizaje es amamantar, es el primer aprendizaje en interacción, y luego todo lo que se desarrolla dentro de los vínculos y en los juegos cotidianos van a formar parte de comportamientos intelectuales que se traducirán en algún momento en un símbolo en la matemática, en una palabra en el lenguaje, en una orientación espacial o temporal para abordar las ciencias. Y Silvina, ¿para qué sirven precisamente las vacaciones de julio en el caso del niño? Yo creo que nos sirven a niños y a grandes, pero hacer un corte y tomar perspectiva es justamente hasta un proceso biológico que nuestro sistema nervioso necesita para justamente significar las experiencias y verlas desde una perspectiva donde después las retomamos y le damos un significado y vemos si nos hemos podido apropiar o no de eso que nos enseñaron, ¿no? Pero ningún aprendizaje de ningún contenido va a ser significativo si no hay experiencias donde las podamos relacionar. Y en general los niños aprenden a través del juego. Digo niños, los adolescentes también necesitan ese proceso, ¿no? Y ahora vendría bien encarar el tema desde el punto de vista netamente de los docentes, con Cristina. Antes de ver si es positivo y cómo deben verlo los docentes, hubo en debate en algún momento, y creo que en algunos países se aplica, que no es solamente un corte al año, sino que hay cortes menores 2 o 3 veces al año, ¿no? ¿Es bueno? Sí. Al menos el de julio, es sumamente necesario. Sí. Creo que sostener la atención y el trabajo continuo, tanto de los chicos como de los docentes, no es fácil. Los docentes necesitamos ese párate, estate quieto, para, como dijo ella, poder observar qué fue pasando hasta aquí. Y los chicos, creo que el sostener hoy en día, más que quizás en otro tiempo, la continuidad se les hace difícil. Lo más rescatable para mí es el reencuentro. Los docentes al menos sabemos que nos queda una segunda parte muy intensiva, pero con la ventaja de ya conocer cada uno de los grupos con los que nos toca trabajar. Claro. Silvina, ¿y de qué manera debe colaborar el padre para reinsertar al chico nuevamente en la etapa escolar, en la segunda etapa? Hay una cuestión inicial que debemos trabajar desde muy chiquitos que está relacionado con los hábitos, porque esa organización o ese poder prever, tanto nosotros como adultos, como los niños, cómo va a ser el armado del día, permite también después llevar esa organización al aula.
Y eso, cuanto desde más pequeños empezamos, más naturalidad toma en la organización familiar. Suceden cosas distintas, digamos, hay familias que largan todos los hábitos y de repente quieren agarrar todos juntos. Bueno, siempre acomodarse a un proceso es acomodarse de modo gradual, sobre todo en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Pero me parece que es importante tener claro que siempre están en un proceso de aprendizaje y aún lo que hayan hecho en las vacaciones es significativo a la hora de volver al colegio, ¿no? Y en ponernos de acuerdo docentes y padres va a permitir que esa interfase suceda de una manera natural y no como un corte traumático, digamos, en un punto. Hay dos cosas importantes. Primero, yo siempre sugiero a los papás acompañar los primeros meses del año y los primeros meses después de las vacaciones de julio de una manera más cercana hasta que los niños adquieren el ritmo que la escuela les pide. Y desde el punto de vista de los docentes es interesante generar un diagnóstico para ver cómo llegan del proceso de vacaciones y sobre la base de eso que ya nos da la certeza de qué conocimientos se han apropiado, hacer la propuesta ya sea de la segunda mitad del año o si es marzo del año que va a empezar. Cristina, ¿cuáles son las dificultades más importantes que se les plantean a los docentes cuando vuelven los chicos, cuando se reencuentran y cuando encaran la última parte del año? Y dificultad como tal yo creo que no sería justa la palabra. Es volver a retomar, a reinsertarse en el temario que estaba dispuesto para cada una de las cátedras. ¿Por qué digo que no es un problema? Porque ahora, por ejemplo, con el sistema de los trimestres, en vez de la primera y la segunda etapa, tenemos la continuidad de los contenidos. Antes era como más taxativo. Se terminaba la primera etapa, redondeaba cierto temario, en la segunda etapa era como más discontinuo. Esto de tener el trimestre y el receso dentro del trimestre, los trimestres, perdón, y el receso dentro de uno de ellos, tiene cierta continuidad. Los primeros 2 o 3 días es cuando nos activamos, nos ponemos en marcha de nuevo. Y la semana siguiente ya como que cobró vida de nuevo y tiene más ritmo que en la primera etapa. Recupera la dinámica. Recuperamos la dinámica con mucha más facilidad, ¿no? Al menos en el secundario uno lo puede advertir más a esto, ¿no? Claro. Yo, como decía recién Cristina, estamos en la mitad del año donde el chico también tiene ciertas presiones porque vuelve al aula y quizás tiene ciertas materias bajas, tiene que subir algunas notas, tiene que mantener las materias que tiene aprobadas, está pensando en llegar a fin de año y terminar para así tener sus vacaciones. ¿Cómo maneja Silvina el chico en este último trimestre todas estas sensaciones? A mí me parece que los adultos siempre tenemos que hacer el tomar las riendas de algunas cuestiones y la primera cuestión es tomar conciencia de que el aprendizaje es un proceso y que no se puede dar de un día para el otro. Entonces lo que no se puede hacer en el tiempo en que la escuela lo ofrece, después es muy difícil poder hacerlo de manera acumulativa en un corto plazo. Por eso tener una conciencia en qué punto estamos parados es lo que nos permite saber hasta dónde vamos a poder llegar, pero también somos los adultos los que ponemos muchas expectativas y los niños quieren acompañar esas expectativas y no pueden porque no han hecho un proceso previo. Me parece que siempre está en el mundo adulto, en padres y docentes, la posibilidad de tener una conciencia más clara dónde está el aprendizaje de determinado niño y sobre ese punto de partida proponer los objetivos. Hay algunos sectores, perdón, completabas, ¿no? Sí, sí. Hay algunos sectores que propician el hecho de dejarles algunas tareas para que durante el receso los chicos estén ocupados o se recuerden lo que han, por lo menos a nivel de repaso, lo que han hecho en la primera parte del año. ¿Es bueno? Sí, yo creo que sí, porque en realidad las 2 semanas completas las tienen. En el caso del secundario, como tenemos los 2 o 3 primeros días con los exámenes, yo creo que ese es el tiempo recién de ajuste de ellos. No es que estuvieron los 15 días trabajando para la escuela.
Silvina, vos nos decías recién que el padre en definitiva lo que tiene que hacer es acompañar, ¿no?, a los chicos. Y anticiparse. ¿Alguna recomendación para este programa que nos ven tantos padres, tantos docentes? Más que nada anticiparse, hacer una reunión temprana con el docente si tienen algunas dudas, porque es la persona que les va a poder decir más certeramente dónde están las dificultades, si es que las hay, o dónde hay que generar algún repaso o reforzar algún tipo de contenido. Y siempre generar organización, porque sobre la base de la organización es que podemos anticiparnos a tiempo. Es muy general, uno siempre trabaja sobre cada caso en particular, pero creo que la comunicación padre-docente siempre es la llave para llegar a tiempo a la cuestión que fuese la que nos convoca. Si esa comunicación es fluida y nos anticipamos y estamos al tanto de cómo están las evaluaciones, de cómo está cada uno en los temas que se van adquiriendo, es difícil no poder salvar alguna situación que se puede tornar complicada. Bueno. Tema interesante, ¿no? Podríamos seguirla por mucho tiempo, pero lamentablemente el nuestro se nos está agotando. A las dos, a Silvina y a Cristina, les agradecemos muchísimo la deferencia de haber venido al programa de SADOP a charlar de estos temas que por ahí son los que ustedes hablan en la sala de profesores, ¿no? Pero que los preocupan a ustedes y a los papás. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por venir. Vicky, nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos aquí en Identidad Privada. Sentir que tu familia está protegida te hace disfrutar de ella. Si sos afiliado a SADOP o SDOP, tenés beneficios exclusivos en salud. Ahora también contamos con el Sanatorio Allende Cerro. Solo con tu carnet y orden de consulta accedes a todas las especialidades médicas. Los mejores profesionales en salud, tecnología de avanzada, cómodas y modernas instalaciones al servicio de nuestros afiliados. Te esperamos en Sanatorio Allende Cerro. SADOP, siempre al servicio del docente privado y su familia. Y de esta manera llegamos al final de Identidad Privada. Los temas, como siempre, más que interesantes, ¿no? Claro que sí, nos vamos a reencontrar con todos ustedes el próximo jueves a las 19:30 horas, aquí por la pantalla de Canal C. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.